esta va a ser una especie de resumen de lo que podríamos ver ya con el curso directamente desarrollado. Vamos a ver más que nada lo que es gestión documental, a partir de dónde nace este concepto de gestión documental, el tema de gobierno electrónico, el modelo de gestión documental. Sé que hay muchas personas que están interesadas en implementar o que han escuchado del modelo de gestión documental y lo quieren implementar en las diversas áreas donde se desarrollan, donde están trabajando actualmente o donde tal vez quieren postular, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver hoy día de forma resumida, ¿no? Pero ya lo podríamos ver mucho mejor en la clase ya mencionada por la señorita, ¿no? Iniciamos hablando del gobierno electrónico. El gobierno electrónico permite que el uso de... ¿Cómo nace el concepto de gobierno electrónico? El uso de herramientas tecnológicas fomenta el desarrollo de una sociedad del conocimiento, la cual es condición primordial para alcanzar las metas sociales, económicas y políticas de los países, tal como lo expresan los representantes de los Estados miembros de la OEA, ¿no? En la Declaración de Santo Domingo. ¿Qué quiere decir? Que cómo inició este concepto de gobierno electrónico fue en una de estas tantas reuniones que hubieron desde el año 2006, ¿no? O sea, podemos ver desde el año 2006 ya existía, ya comenzó a existir este concepto para los gobiernos, ¿no? ¿Cómo definimos el concepto de gobierno electrónico? Se puede definir como el uso de las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, por parte de las instituciones del gobierno para mejorar cualitativamente los servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a través del uso de tecnologías, a través del uso de comunicaciones, de la información, del uso adecuado de la información, es que las instituciones del gobierno se dan cuenta que pueden hacer un mejor trabajo, ¿no? Con los trámites que se ejecutan dentro de las entidades del gobierno, ¿no? Así como también poder elaborar mejores proyectos, mejores actividades ¿cómo podrían ser? Actividades más eficientes, ¿no? Donde se use menos cantidad de recursos y pueda hacer de forma más rápida las atención, ¿no? Lo que más le importa al gobierno es dar un buen servicio. ¿A quién? Al ciudadano, ¿no? Que es quien de alguna manera es el que sostiene el Estado, ¿no? Entonces, por eso es importante el concepto de gobierno electrónico resaltar o plasmar que es su apoyo dentro de las tecnologías de información, ¿no? La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico dice: el gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información y de la comunicación en los órganos de la administración pública, quiere decir entidades del Estado, ¿no? Para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la activa participación de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que también el gobierno se preocupa por ser más transparente, ¿no? Normalmente el Estado, y más que nada en los países latinoamericanos, el Estado se ha caracterizado por no ser transparente, ¿no? Por esconder cosas, por esconder temas, porque se destapen temas tal vez por investigaciones, por noticias, etcétera, pero no porque el mismo Estado sea transparente. Entonces, en estas reuniones y en estos proyectos lo que busca es que no solamente que el apoyo sea de forma tecnológica, ¿no? Sino que también exista una transparencia de que a través de la información, que la información no solamente sea manejada por el Estado, sino también por el ciudadano. Es decir, que el ciudadano tenga la capacidad de manejar la información y poder entregarla y ser justamente transparente con los ciudadanos y ellos no tengan ningún problema en saber qué es lo que se hace con
el presupuesto público, ¿no? Con el presupuesto que se asigna a todas las entidades del gobierno. ¿Qué es lo que implica innovación en las relaciones internas y externas del gobierno? También con otras agencias gubernamentales, con los propios empleados y con las empresas y el ciudadano. ¿Qué quiere decir? Que esta proyección es en todos los ámbitos, es decir, internamente, es decir, ser transparentes, ser claros, ser eficientes con los mismos trabajadores, ¿no? Con los trabajadores del Estado, que son, dicho sea de paso, son bastantes, ¿no? Y que ellos no tengan ningún problema en manejar los procesos, ¿no? Que no tengan temas complicados, que no se compliquen en gestionar los procesos, en poder atender ciertos temas, ciertos trámites, que se reduzca o bien sea se elimine la burocracia, ¿no? Se pueda lograr esto. Con otras agencias gubernamentales, ¿qué quiere decir? Que entre todo el Estado, ¿no? Todas las entidades del Estado deben comunicarse de tal manera que no tenga ninguna demora ni ningún problema cuando estamos hablando de tramitar algo o de hacer alguna adecuada gestión, ¿no? Otra cosa también es con las empresas del ciudadano, ¿no? De alguna manera las empresas también funcionan como proveedores del Estado en algunas ocasiones, entonces también la comunicación con estos proveedores sea correcta, sea directa, sea transparente, ¿no? Y finalmente con el ciudadano, que es lo primordial, ¿no? El ciudadano es el que da el presupuesto para el Estado, ¿no? A través de los tributos, el ciudadano es el que paga el gasto, ¿no? En el Estado, entonces es a quien más se le debe rendir cuentas. Por lo tanto, todo el Estado debe ser transparente frente al ciudadano, ¿no? El gobierno electrónico tiene implicaciones sobre la organización y función del gobierno en lo que se refiere a los siguientes aspectos. Acceso a la información, lo que hablábamos, ¿no? La transparencia. De esto también hablaremos en el curso. Prestación de servicios y realización de trámites. La tramitología, la burocracia, ¿no? Poder agilizar eso, ser más funcional, ser más efectivo y sin la necesidad de utilizar más recursos, no más tareas, y poder lograr hacer trámites más fáciles, donde no se necesite tanto la presencia del ciudadano, ¿no? Participación ciudadana, es decir, poder interactuar, ¿no? Interactuar con el mismo ciudadano y poder saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué problemas tiene, para poder saber de qué manera se pueden mejorar los servicios, ¿no? Buscar optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos trazados. La implementación implica el paso por una serie de estados o fases, no necesariamente consecutivos. Es un medio, no un fin en sí mismo. Es decir, el concepto de gobierno electrónico y la idea de poder aplicarlo no es una finalidad en sí misma. Es decir, no se quiere tener un gobierno electrónico para poder tener tecnologías y ya, ¿no? Sino que es el medio, es la forma, es la herramienta en la cual nos apoyamos para poder lograr un mejor manejo de las actividades gubernamentales, ¿no? ¿Qué requisitos podríamos mencionar para poder tener un adecuado gobierno electrónico? Uno es la transparencia y el otro es la interoperabilidad. La transparencia, ¿en qué consiste? El gobierno debe proporcionar al exterior información acerca de sí mismo y los procesos que lleva a cabo. El nivel de transparencia mide el esfuerzo de una institución para hacer disponible la información a través de su sitio web. La transparencia no se refleja solo en la cantidad de información, también en la calidad de la misma. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser transparentes, pero no solamente con algunos datos o con alguna información, ¿no? Sino que también el Estado debe ser transparente en su totalidad y no debe dar información tal vez manejada, no utilizada, o ¿cómo se podría decir?
información que pueda ser manipulada, ¿no? Sino la información que realmente corresponde y que debe ser brindada al usuario, ¿no? Tampoco es cantidad, no es llenar de información al usuario, al ciudadano, sino también darle la información correcta y precisa, ¿no? Esto, como les mencionaba, también lo vamos a ver en el curso, donde vamos a hablar de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. No olviden de hacer cualquier consulta mientras esté desarrollando el seminario para poder absolverla en el camino, ¿sí? El otro requisito mencionado es interactividad entendida como la interoperabilidad. Es una palabra un poquito complicada, pero que se está usando bastante. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está buscando es lograr una adecuada interoperabilidad entre las entidades del Estado. ¿Qué quiere decir? De que podamos utilizar o comunicarnos entre entidades del Estado sin necesidad de enviar al ciudadano a que él nos comunique. Me explico. Si por ejemplo yo tengo un trámite, ¿no? Estoy realizando un trámite y tal vez me he equivocado, ¿no? Soy una persona que tiene una idea de qué podría hacer, pero como ciudadana no tengo por qué saber cuál es la función de cada una de las entidades del Estado, ¿no? Entonces creo saber que una es la que me podría resolver mi problema o el tema en especial que quiero realizar, y veo que me atienden y me dicen: no, señorita, esta no es la entidad adecuada, usted tiene que ir a otra, ¿no? Entonces uno tiene que tomar más tiempo, tal vez tomar un carro, un bus, ¿no? Y acercarse al otro local, ¿no? Donde exista esta otra entidad, volver a iniciar el trámite, volver a pedir, ¿no? Y cuando las dos, siendo entidades del Estado, podrían haberse comunicado tranquilamente, ¿no? Sin necesidad de mandar al ciudadano a viajar de un lugar a otro, ¿no? Entonces la interoperabilidad busca eso, que haya una comunicación interna, sin necesidad de, vamos a decir, fastidiar al ciudadano, ¿no? Con ciertos movimientos, con ciertos viajes, con ciertos gastos innecesarios, cuando el Estado es uno solo. Y que existan entidades del Estado quiere decir de que es para mera organización, pero pueden comunicarse entre sí, ¿no? La interactividad mide el grado de facilidad con la que los usuarios pueden acceder a la información proporcionada por el gobierno y utilizarla, ¿no? Lo que les decía, el usuario no debe tener ningún problema en acceder a la información, pero debe hacerlo de forma clara y sin problemas, es decir, sin tener que retrasar sus tiempos para poder lograr algo de ello, ¿no? Esto no implica el uso de la información digital, sino también la transacción de servicios en un sentido eminentemente práctico. ¿Cuáles son las tendencias en materias de gestión documental? Veamos. La modernización empresarial en medio de la influencia de la sociedad de la información ha permitido el desarrollo tanto de tecnologías de información y comunicación como de modelos y metodologías empresariales que buscan aumentar la calidad de las actividades que realizan. Hoy en día, cualquier organización que desea acoplarse a los cambios tecnológicos y gerenciales de la época ha de definir una estrategia para aprovechar uno de sus activos de información más importantes, los documentos, ¿no? Lo que vamos a hablar básicamente también en el curso y vamos a desarrollar es el concepto del documento, el documento de archivo como tal, es poder saber diferenciar qué es un documento y qué es un documento de archivo, cuáles son los conceptos básicos en archivística, ¿no? Tipo documental, serie documental, qué es un documento de archivo, qué es un documento compuesto, qué es un documento simple, ¿no? Vamos a poder ver la importancia de ellos y cuál es su participación dentro de una adecuada gestión pública, ¿no? Y dentro de una gestión, ¿cuál es la importancia? Gestión pública o privada también, ¿no? En el ámbito privado también se maneja
la documentación y también se crea la documentación, ¿no? Entonces vamos a poder hablar de cómo podemos organizarnos, cuáles podrían ser las prácticas más adecuadas para poder lograr una adecuada gestión documental, ¿no? Poder hablar de una adecuada estrategia para lograr una adecuada gestión documental, cuál es un flujo adecuado dentro de la institución donde yo trabajo, sea empresa, institución privada o pública, ¿no? ¿Qué es lo que qué lineamientos puedo utilizar para lograr esto, ¿no? Y esto debido a que justamente la gestión documental implica diversas facilidades, diversas ventajas que me permiten poder ser más eficiente en el centro donde yo puedo laborar, ¿no? Por eso dice, es por ello que la gestión documental se presenta como un elemento dinamizador y generador de innovaciones, tanto tecnológicas como de procesos, que permiten que las organizaciones alcancen altos niveles de competitividad y eficiencia, ¿no? Una adecuada gestión documental me va a permitir ello. El tema de gestión documental y de archivos está relacionado de manera directa con la gestión de información en las organizaciones. Siempre que hablemos de documentos de archivo, de gestión documental, del manejo de la documentación en las instituciones, vamos a hablar del manejo de información. ¿Por qué? Porque dentro de los documentos está la información, ¿no? ¿Y la información qué es? La información es poder. Por lo tanto, yo puedo decir que el mantener la adecuada información, el saber manejar esta información, el saber dirigir esta información adecuadamente, es poder hablar del adecuado manejo del poder de la información dentro de mi institución. Por lo cual es importante saber cómo manejar una adecuada gestión documental, ¿no? Lo cual también se perfila como un eslabón importante de la gestión del conocimiento y de los procesos de posicionamiento estratégico de todo tipo de instituciones, ¿no? Poder evaluar adecuadamente cómo se manejan estas situaciones y cómo se va a hacer una adecuada gestión dentro de la institución para los ciudadanos, para los trabajadores, para mis proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Una adecuada gestión documental me facilita en de diversos ámbitos el manejo, ¿no? de la información dentro de mi institución. La gestión de documentos podría considerarse como un método de trabajo archivístico que está en pleno desarrollo de sus elementos normativos y procedimentales, ¿no? Para hablar de una adecuada gestión de documentos, gestión documental, vamos a ver también procesos. Vamos a ver por qué son importantes los procesos e identificarlos dentro de la institución donde yo estoy, ¿no? La publicación en los últimos años de diversas normas ISO en esta materia revela la importancia que se le está dando a nivel mundial a la gestión de documentos. Incluso tenemos una ISO de gestión documental, ¿no? En parte por el desarrollo tecnológico de la sociedad en la que vivimos y por otra la importancia que se le está dando actualmente a la información y a los documentos como evidencias y activos. Si bien la gestión de documentos ha tenido un gran auge a nivel mundial, en el Perú se está trabajando desde el seno de las instituciones para atender modelos de gestión documental, el cual ya vamos a tratar más adelante, ¿no? Para el desarrollo de archivos y áreas de trámites documentarios. La gestión documental en el Perú tiene las mismas necesidades que se presentan a nivel global o mundial y que son asegurar la calidad y control de la información, documentación y procesos o actividades organizacionales, por lo que la información y gestión de documentos en las universidades es un elemento de gran valor. ¿Qué quiere decir? Que el apoyo de las ISO nos muestra de que es importante el manejo de la gestión documental en el Perú, ¿no? Y que el manejo de esta información me permite asegurar una mejor calidad y control de la información, ¿no? Y de los procesos dentro de una institución. Sabemos que un adecuado flujo de los procesos, ¿no? Un adecuado manejo de los procesos dentro de una institución me va a permitir también identificar cuellos de botella, ¿no? Tareas repetitivas, tareas duplicadas, etcétera, etcétera.
La gestión de documentos ya tiene más de un siglo aplicándose en las organizaciones y no está hasta los principios de la década pasada cuando comenzaron a elaborarse y aprobarse las normas ISO, ¿no?, de gestión documental, por lo que es un tema de muy reciente data, el cual tal vez es desconocido para un gran contingente de profesionales de archivología y también profesiones similares, ¿no?, en este país, y solo han sido los formados en los últimos 10 años aquellos que han podido tener acceso a este conocimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que esta concepción, ¿no?, de la adecuada gestión documental, de una adecuada gestión documental incluso digital, es un término o son términos o conceptos que recién se están manejando dentro de la última década, ¿no? Entonces podría decirse que son términos nuevos, que recién están cobrando forma y que se están aplicando en las instituciones y empresas de este país, ¿no? Por lo tanto, es un tema nuevo del que vamos a poder conversar ya en el curso. ¿Qué entendemos exactamente por gestión documentaria, ¿no?, y archivística? Entendemos por gestión documental al conjunto de normas técnicas y prácticas utilizadas para administrar el flujo de documentos en una institución. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a utilizar todas las normas técnicas, prácticas, usos, evaluaciones, identificaciones para poder administrar adecuadamente el flujo documental. También vamos a hablar de las fases del documento, ¿no? Si está en una fase activa, semiactiva e inactiva, ¿no?, los niveles de archivo para poder entender un poquito mejor cómo es un adecuado flujo documental. En la actualidad coexisten en el mundo los más diversos sistemas de gestión documental. Tal vez habrán visto, ¿no?, los documentos o los sistemas de gestión documental en las diversas empresas o entidades públicas donde hayan podido haber laborado, ¿no? ¿Por qué? Porque todos utilizan sistemas de gestión para justamente como herramienta para poder hacer un seguimiento adecuado del flujo documental dentro de una institución, ¿no? Esta es una herramienta muy importante y básica para poder hacer una adecuada gestión documental dentro de una institución. ¿Para qué, no? ¿Para qué vamos a hablar de gestión documental? ¿Para qué vamos a hablar de una gestión documental digital, ¿no? La misión principal de la gestión documental es determinar las bases necesarias para mejorar la actividad archivística, es decir, para mejorar la actividad documental dentro de una institución, para poder manejar de mejor forma las actividades y el manejo de la información dentro de una institución. ¿Cómo se va a traducir esta práctica en la gestión documental? Vamos a poder hablar de un estudio adecuado de la tipología documental, normalización de documentos a efectos de simplificación de etapas administrativas. La normalización es muy importante porque me permite tal vez identificar patrones parecidos, ¿no?, para poder mejorar un trabajo, un trámite dentro de una institución. Si tal vez habían tareas repetitivas, ¿no?, que se podrían ejecutar o labores que se ejecutaban en diversas áreas de forma repetitiva, pues con la normalización yo puedo identificar dónde está ocurriendo esta situación y qué puedo mejorar, ¿no? Si puedo agilizar el trámite, si tal vez un área no está haciendo lo que le corresponde y diversas situaciones que se podrían presentar en el camino, ¿no? Coordinación y colaboración entre dependencias productoras y archivo. Poder identificar cuál es una adecuada comunicación para poder existir o coexistir con un adecuado flujo documental. Regulación de las transferencias, poder identificar cuándo es el verdadero valor del documento. Vamos a hablar también de valoración documental para poder saber hasta qué momento el documento realmente tiene una validez dentro de la institución o tal vez ya no, o podemos hablar de una eliminación o podemos hablar de una conservación adecuada, ¿no? Eso también lo vamos a ver. El estudio de la clasificación en cada caso, aprender a clasificar nuestros archivos de gestión. Si estamos en un archivo central, con mayor razón, ¿no? Pero
para iniciar es aprender a identificar, aprender a clasificar adecuadamente un archivo de gestión, saber qué criterios puedo utilizar, saber qué criterios puedo yo aplicar, criterios de organización puedo aplicar para que mi organización dentro de la oficina o el archivo de gestión donde yo esté trabajando pueda ser un lugar mejor y pueda ser un manejo se pueda lograr un manejo de información más eficiente, ¿no? Vamos a poder hablar de una elección de la ordenación más adecuada. Es decir, tener conceptos más claros acerca de los criterios de ordenamiento, ¿no? Estudio de los expurgos y listados, es poder identificar qué cosas se eliminan, qué documentos se eliminan, qué documentos no se eliminan y qué documentos, al no ser considerados documentos de archivo, se puede realizar un expurgo o una limpieza, podríamos llamar así, ¿no? Incorporación de fondos y mantenimiento de la información al día. Es poder tener la información a la mano, ¿no? Poder recuperar la información sin necesidad de estar haciendo búsquedas, largas búsquedas, ¿no? Sino tener la información directamente a la mano y no tener que perder tiempo en la ubicación de la misma, ¿no? Preparación de informes ante la solicitud de antecedentes, elaboración de índices, preparación de programas y formularios para el servicio. ¿Qué quiere decir? Que poder tener el adecuado manejo de la información que me permita poder mantener un flujo documental adecuado y poder servir, ¿no? Ya sea al ciudadano o a un usuario interno o externo, ¿no? De la forma más eficaz y eficiente posible. ¿Cuál es la perspectiva de la gestión documental actual? Se plantea una nueva definición del ciclo vital del documento. Vamos a hablar también del ciclo vital del documento, ¿no? De las etapas, ¿no? Desde que inicia, ¿no? Desde que se gesta, desde que el documento se crea hasta el final de él, ¿no? Ya sea una eliminación adecuada con su debido proceso o tal vez una conservación. También vamos a hablar de en qué va a consistir la conservación, en qué momentos voy a utilizar la conservación y qué criterios también voy a utilizar para conservar adecuadamente, ¿no? Vamos a hacer un análisis de los valores primarios y secundarios, poder identificar cuál es el valor real del documento, si realmente estoy necesitando ese documento dentro de mi institución, si ya ha cumplido su fin, si ya se hizo la gestión y ya no se necesita dentro de la institución, o todo lo contrario, es un documento que a lo largo de los años va a ser muy importante para la institución y por lo tanto se debe conservar de la mejor manera, ¿no? Una redefinición de los conceptos de serie de la misma estructura del registro y el metadato asociado. Vamos a poder hablar de las definiciones adecuadas para poder trabajar una adecuada gestión documental. ¿Cuáles son las ventajas? Disminución del tiempo de localización y recuperación de documentos. Con una adecuada gestión documental puedo recuperar los documentos de forma más rápida y factible. No puedo hablar de un mejor manejo de la información, la recuperación, poder acceder a la información de forma ágil, ¿no? Disminución de costos y costes. Al poder apoyarme en herramientas digitales, herramientas informáticas, puedo disminuir muchos de los costos que pueden haber sido utilizados con el formato físico. Disminución de espacio de almacenamiento. Desde el momento en que yo ya puedo hablar de una gestión documental digital, ¿no? De una gestión documental electrónica, mediante un adecuado gobierno electrónico, también puedo hablar de la reducción del papel, ¿no? Y al hablar de reducción del papel estoy hablando de mucho espacio de almacenamiento utilizado en las instituciones públicas y que puede ser reducido de forma rápida y eficaz, ¿no? Eliminación de duplicados, aumento de productividad.
si hablamos de una adecuada gestión documental, de un manejo adecuado de la gestión documental, podemos hablar de una mejora, un ahorro de tiempo. Al ahorrar yo tiempo, lo que puedo lograr también es una mejora en la productividad. El tiempo que antes usaba para buscar un documento tal vez toda una mañana, toda una tarde, ya no necesito realizar esa tarea y eso me permite mejorar mi productividad y poder atender otras tareas tal vez más importantes, ¿no? Hablamos del modelo de gestión documental. Seguro tienen interés porque es una norma que está vigente, que tiene fecha ya de caducidad diciembre de este año, ¿no? Que nace por el decreto legislativo 1310 aprobado por la resolución de Secretaría de Gobierno Digital 1/2017 de PCM, ¿no? Que es un modelo que, si bien para las entidades del Estado exige, ¿no?, que exista un modelo de gestión documental en todas las instituciones, de que se aplique una adecuada gestión documental, y esta debe ser implementada adecuadamente apoyándose en herramientas tecnológicas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Proporcionar un marco de referencia que permita a las entidades implementar y mantener un modelo de gestión documental basado en componentes y procesos, identificando el suscriptor del documento, facilitando la digitalización, trazabilidad, conservación y usabilidad de los mismos, así como el intercambio de comunicaciones entre los diversos temas, sistemas o aplicaciones. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar de mejor manera los sistemas, utilizar adecuadamente el sistema para poder mejorar la trazabilidad de los documentos dentro de la institución, para poder utilizar la digitalización como una herramienta para mejorar este sistema de gestión documental, utilizar el aplicativo, ¿no?, el software de gestión documental, de trámite documentario, para poder realizar un seguimiento adecuado y un flujo adecuado, y que este sistema también se soporte adecuadamente en las herramientas tecnológicas para poder lograr la creación ya del documento electrónico como tal, ¿no? La elaboración del documento electrónico, del expediente electrónico, ¿no? Y que sea desde su nacimiento digital y no tenga que existir el físico, ¿no? La aplicación del modelo de gestión documental busca tratar de manera uniforme los documentos, tanto los basados en papel como los que vienen en formato digital. Es decir, poder también lograr con el documento ya existente, con los documentos físicos ya existentes, una adecuada gestión, un adecuado ordenamiento, que tal vez en algún momento puedan ser digitalizados para yo poder manejar y recuperar la información de forma adecuada, ¿no?, y ágil. ¿Cuáles son los beneficios de acogerse a esta norma? Facilitar el intercambio de documentos y comunicaciones entre entidades públicas. Asegurar que los procesos de acceso a la información y transparencia, lo que hablábamos en el gobierno digital, establecidos por la entidad, se gestionen de forma adecuada, ¿no? Contar con información fiable, útil y accesible, generando confianza en los ciudadanos. Reducir costos y tiempos en la gestión de documentos en las entidades, ¿no? El ahorro de recursos. Promover la articulación, ¿no?, y coordinación de políticas sobre gestión documental en las entidades, es decir, de alguna manera normalizar y también normar las actividades en gestión documental dentro de una institución, ¿no? Promover una cultura de buenas prácticas sobre política de gestión de documentos dentro de una organización. Ayudar en la toma de decisiones y en la asignación óptima de los recursos. Facilitar la búsqueda de documentos necesarios para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información en el menor plazo posible. Principios del modelo de gestión documental. Vamos a ver el liderazgo, la transparencia y apertura de datos, la integración, seguridad, ecoeficiencia. Esta última de la ecoeficiencia es algo que particularmente
¿no? Me interesa bastante porque se interesa mucho en promover la adopción de medidas de coeficiencia, buscando minimizar el consumo de recursos, ¿no? Y el impacto negativo en el ambiente sin afectar la calidad de los procesos y servicios, es decir, buscar la mejor manera de utilizar otras herramientas, tal vez las tecnológicas, y de esta manera reducir el uso del papel, ¿no? El uso de medios que tienen un impacto negativo en la naturaleza, ¿no? Entonces la idea es reducir el consumo de papel. Sabemos que el papel proviene de un bien, ¿no? Orgánico, ¿no? Natural, y que de alguna manera la alta producción que existen en las entidades públicas ha generado ya la deforestación de bastantes bosques, ¿no? Entonces la idea es reducir esto y poder también tener una práctica más ecoeficiente, ¿no? Vamos a hablar de seguridad, decíamos, ¿no? Transparencia, y hemos hablado, la integridad, el liderazgo, poder manejar adecuadamente una implementación del modelo de gestión documental en vías de una eficiente manejo de los documentos y de la tramitología dentro de una entidad, ¿no? La mejora continua. Cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de una adecuada gestión, vamos a hablar siempre de una mejora continua, porque es repetir ya los ciclos que se han generado y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Identificar cuáles son las fallas, cuáles son los problemas, y en la siguiente vez ya corregirlos, ¿no? Y así ir mejorando cada vez más en cada repetición cada uno de los procesos que se hayan identificado. Esta es una pequeña ilustración de los componentes y procesos que también van a poder encontrarlos dentro de la normativa del modelo de gestión documental, ¿no? La digitalización es una tecnología que me va a permitir convertir los documentos físicos, ¿no? El papel, a archivos de computadora que contienen las imágenes digitales de los documentos. Estos van a ser almacenados en diversos medios como discos duros, CDs, DVDs u otros, ¿no? Y es una herramienta que me va a permitir apoyarme en la enorme difusión y facilidad de uso de computadoras para manejar los archivos de la empresa. ¿Qué quiere decir la digitalización? Es un proceso en sí, ¿no? Donde se va a aplicar diversas actividades para lograr una adecuada identificación del documento y poder lograr pasar la información de manera física al ámbito digital, ¿no? Y poder obtener la información de manera segura y rápida, ¿no? Y esto sin perder el orden que ya se tienen en los archivos físicos, ¿no? Pero de alguna manera agilizar, ¿no? Dependiendo de cuál sea la finalidad de mi digitalización, ya sea para conservar, ya sea para dar un adecuado servicio, ya sea para poder hacer una mejor gestión o en algunos casos tal vez para eliminar. La digitalización es un proceso que debe ser debidamente llevado, ¿no? Y debidamente manejado, ¿no? En esta figura vamos a poder ver, ¿no? Las etapas de una adecuada digitalización. Vamos a poder ver que el término de escanear, ¿no? El pasar un documento por la máquina, ¿no? Por el escáner, es una sola de las actividades, si pueden ver en la número 3, ¿no? Que se encuentran dentro de la digitalización. La digitalización implica mucho más pasos y muchos más procesos que solamente hacer el trabajo de un escaneo, ¿no? Se habla mucho de la digitalización como valor legal. Eso también lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar. Vamos a ver qué necesitamos, qué documentos necesitamos, quién puede estar acreditado para hacer un adecuado fedatario informático, ¿no? ¿Desde cuándo hablamos de digitalización con valor legal en nuestro país? ¿Desde cuándo podemos manejar esa situación dentro de las entidades públicas? ¿En qué momentos vamos a necesitar digitalizar con valor legal o digitalizar simplemente? Porque no todo debe ser digitalizado con valor legal, ni todo debe ser digitalizado también, ¿no? Hay documentos que se mantienen en físico y no es necesario realizar esa actividad, como hay documentos en los que sí, ¿no? Entonces vamos a ver en qué casos, vamos a desarrollar casuísticas donde vamos a poder identificar en qué casos esta situación se puede dar
y en qué casos no es necesario, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la usabilidad? ¿Cuál es la importancia, ¿no? La digitalización como lo legal, ¿no? También el uso de microformas, de todos estos términos en cuanto a digitalización ya se están usando, ¿no? Nace en el Perú en el inicio de los 90, a fin de dar seguridad al proceso técnico de digitalización y garantizar la inalterabilidad de los documentos digitalizados. Es decir, el fedatario informático lo que va a hacer es asegurar de que estos documentos no sean alterados, ¿no? Que no exista un Photoshop, ¿no? O un cambio dentro del documento en sí, ¿no? A través del proceso de microformas, el documento digitalizado sustituye el documento físico con valor legal y probatorio. Por esta razón permite la destrucción de los documentos físicos en algunos casos, ¿no? Las entidades o empresas deben certificar su línea de producción. Esto también lo vamos a ver qué documentos necesitamos para poder instalar una adecuada línea de producción en una entidad. Este también es un flujo, es muy parecido al anterior, nada más que en este caso vamos a agregar ya la figura del notario, ¿no? O fedatario informático, ¿no? Que es quien diferencia el respaldo de esta documentación. Vamos a hablar también de la firma digital, ¿no? La firma electrónica. ¿Cuál es la diferencia entre firma digital, firma digitalizada, firma electrónica, ¿no? Básicamente, ¿de qué se compone? ¿Quiénes son las entidades certificadoras de firma digital, ¿no? ¿Y para qué casos vamos a utilizar firma digital? Vamos a hablar de documentos que ya nacen siendo digitales, que ya nacen siendo electrónicos, ¿no? Y de qué manera vamos a asegurar su credibilidad, ¿no? Su permanencia dentro de la institución. ¿Cómo vamos a asegurar un adecuado respaldo, un adecuado manejo de estos documentos dentro de una institución? Porque no por ser digitales, estos documentos tampoco necesitan una organización. Los documentos también deben ser debidamente organizados también en nivel digital, ¿no? Si consultaran una firma digital, ¿garantiza la confidencialidad? Pues no. Vamos a ver también el por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón de esta situación, ¿no? Si bien es cierto, va a permitir la autenticidad, integridad y el no repudio, una firma digital no va a garantizar la confidencialidad, porque eso simplemente la firma digital lo que asegura es la veracidad del documento, ¿no? Eso también lo vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Y bueno, este es un pequeño seminario donde nos hemos preocupado bastante por mostrarles cuál es la importancia, ¿no? De todos los puntos que vamos a ver, que vamos a desarrollar, que vamos a poder trabajar dentro del curso que ya les han mencionado al inicio de este seminario, ¿no? Y que lo vamos a poder conversar y que, nada, vamos a poder desarrollar todas las consultas, casuísticas, hechos reales, ¿no? Que puedan existir dentro de las instituciones y que podamos trabajar adecuadamente con cada uno de ustedes que participen en este curso que se va a dar desde el día 28 de octubre, ¿no? Y bueno, con esto yo me despido. Espero que le haya sido de su agrado este seminario y los dejo con la señorita Stephanie. Bueno, invitarlos a que se inscriban a nuestro curso, que es un curso muy interesante y va a poder apoyarlos en aprender más. Bueno, los invito a que aprovechen nuestro descuento de pronto pago, que es válido solo hasta el 22 de octubre. Podrás acceder a tus clases de repaso automáticamente gracias al pronto pago. Y bueno, los invito a que continúen visitando nuestra plataforma y bueno, copien los números para que puedan solicitar información o inscribirse. Nuestras asesoras de ventas son unas chicas muy amables. Bueno, el curso se llama Gestión de Trámite Documentario y Digitalización de Archivos en la Gestión Pública. Inicia el 28 de octubre
hay para la modalidad presencial y modalidad virtual. Este curso cuenta con una certificación por 50 horas académicas con el respaldo de la Universidad Nacional del Callao. Y bueno, el curso inicia el lunes 28, continúa el martes 29, miércoles 30, jueves 31 y sábado 2. Los horarios de lunes a viernes es de 6:45 de la tarde a 9:15 de la noche y el día sábado es de 9:30 a 12 del mediodía. Las modalidades hay presenciales y virtuales. La presencial son clases que en nuestro auditorio en Lince son interactivas de preguntas y respuestas con docentes especializados con amplia experiencia en la gestión pública. Y para la modalidad virtual en vivo, está diseñada para los participantes de todo el Perú que no residan en Lima. Mediante esta modalidad usted podrá llevar ese diploma o curso desde la modalidad de su hogar y en vivo. Bueno, cabe resaltar que en la modalidad virtual los profesores interactúan con los alumnos. Por ejemplo, los alumnos pueden realizar preguntas referentes a lo que el profesor va tratando en la clase y el profesor va a responderlos todos sus interrogantes. Bueno, ahí también pueden continuar viendo los números, pueden solicitar información. Nuestras asesoras de ventas pueden enviarles la información a su correo, pueden llamarlos o pueden también enviar la información mediante WhatsApp. Ok, eso sería todo. Que tengan buenas noches. Muchas gracias por conectarse a ver este seminario muy interesante. Que tengan buenas noches.